Gracias, doctora, por su excelente disertación. Voy a presentar aquí al profesor, el doctor Diego Ricardo Egas Proaño, cardiólogo, electrofisiólogo, marcapacista del Ecuador, proctor en nuevas técnicas de electrofisiología, que nos va a contar si la ablación de campo pulsado en la reacción vagal es realidad o falsas expectativas, si es un plus necesario. Gracias, Diego. La inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón. Este es el maestro José Carlos Les advertimos, Catón, quien habrá tiene actualidad, inteligencia autoría de artificial muchos de y los mucha que se va a ciencia. hablar el día de hoy. Romper Mi paradigmas nombre es es Diego necesario. Egas y vengo a hablarles Ser un poco de objetivos la nueva marca una... técnica en electrofisiología que se llama campo pulsado y que es un honor ya poder tenerla en el Ecuador y en Latinoamérica. No tengo conflictos de interés para esta charla y vamos directo a lo necesario, porque si hay algo aquí que es un reto es poderles hablar tanta información en tan corto tiempo. Pues es necesario, es suficiente. Todos sabemos que la ablación de la fibrilación auricular pasó a ser un campo extremadamente contundente, no solo en electrofisiología, sino en la cardiología, por sus enormes resultados. Tener NNTs tan bajos para disminución de mortalidad, para disminución de hospitalización, empeoramiento de falla cardíaca, hizo que las indicaciones de ablación pasen de ser opcionales en el 2020 en las guías europeas a ser obligatorias y con el mejor peso de evidencia al ser una clase 1, nivel de evidencia A, actualmente en las guías de fibrilación auricular. ¿Y por qué de esto? Pues bueno, sabemos todos que es el mejor método para control del ritmo y hay varias técnicas en uso. Este aquí es el Chito Vera, es el peleador ícono del Ecuador en la UFC y a él le gusta darse contra todos para demostrar que es el mejor. Lo mismo pasó en la fibrilación auricular, veíamos que todos se daban contra todos, calor versus frío. Y luego demostraban que daba lo mismo calor, daba lo mismo frío. Y eso nos dijo Circa Dose, eso nos dijo varios estudios, que me daba lo mismo la técnica y me daban lo mismo el tiempo de aplicación. No porque todos eran malos, todos eran exactamente iguales en disminución de carga de fibrilación auricular, que es el desenlace más contundente que tenemos y por ende controlar la arritmia mejor. Y ahora pusimos a alguien más ahí a pelear, que es una técnica que promete bastante, que es el campo pulsado. El día de mañana vamos a estar hablando un poco detalles de la técnica, cómo se hace, qué fisiología tiene y pues les daré un poco más de detalles. Pero en honor al tiempo vamos nosotros para acá. Si es que todos se daban contra todos en términos de técnica y todo resultaba igual, tal vez no es la energía que entregamos lo importante, tal vez lo importante era cómo hacerlo. Y eso justamente es lo que venimos nosotros a demostrar. Tal vez hay algo más allí en la fisiopatología de la fibrilación auricular y curiosamente los hallazgos son incidentales, como en este examen de TIR test, que en este momento sincopa el paciente, y cuando ustedes ven el por qué sincopa es porque tiene efectivamente una hipertonía vagal muy manifiesta y el paciente luego del síncope vasovagal cardioinhibitorio induce una fibrilación auricular espontáneamente. Esto es el día a día que ya nos llevaba a pensar que tal vez la fisiopatología tenía relación a algo más que las simples venas pulmonares, como nos dijo Aizaguer en el 96. Y ahí empezaron los científicos electrofisiólogos a buscar, a darle a todo, a no solo las venas pulmonares, a los rotores, a los nidos de FA, a los ganglios, y efectivamente varios estudios como el STAR-AF2 intentó darles a todo por allí y no tuvo desenlaces mejores con uno u otro abordaje. Todo era igual hasta que llegaron los doctores Pachón y demostraron, claro, con una conversión matemática del electrograma, a hacer mapas espectrales que demostraban dos tipos de miocardio, compacto y fibrilar. Y el fibrilar era justo donde se acoplaban los ganglios del parasimpático. Y ellos demostraron no solo en mapeo espectral, sino también diseñaron un software para que en el mapeo electroanatómico se pueda ver eso. Los mapas de fraccionamiento ya son un día a día. Y aparte de eso, ellos quisieron demostrar objetivamente la inervación. Fíjense qué interesante esto. Ustedes pueden subir un catéter a justo la emergencia del vago en el cráneo y estimular a alta frecuencia, específicamente 70 Hz, tanto el lado derecho como izquierdo, y diseñaron esta maquinita
que es el neuroestimulador vagal, con el cual literalmente exprimimos la acetilcolina en el corazón y demostramos qué tan inervado del vago está. Pues es bastante técnico y justamente lo que se induce es esto. La neuroestimulación vagal la logran ver allí abajo y miren la pausa que se induce, estoy literal exprimiendo la acetilcolina, expresando en su máximo la inervación vagal y miren cómo induce automáticamente, solo por estimulación vagal, fibrilación auricular. ¿Dónde están las extrasístoles allí de las venas pulmonares? Tal vez la inervación vagal tiene algo que ver en la fisiopatología de la fibrilación auricular. Y cuando ya denervamos el vago, en este caso con radiofrecuencia, volvemos a hacer la estimulación y efectivamente no tenemos respuesta, ya no hay ni siquiera pausas, peor aún, inducción de la fibrilación auricular. Esto hicieron experimentalmente los Pachón. Indujeron extrasístoles en corazones normales, no con hipertonía vagal, y no tenían respuesta. Cuando neuroestimularon a los pacientes y demostraban hipertonía vagal, la extrasístole sí que inducía fibrilación auricular en 100% de los pacientes. Quiere decir, hace una especie de dispersión de la refractariedad, vuelve susceptible el miocardio auricular para inducción de FA. Tal vez no es la causa, pero tal vez es un colaborador extremadamente presente en los casos. Y cuando denervaban las extrasístoles ya no inducían más fibrilación auricular, quiere decir, demostraron estabilidad post-denervación del vago. Cuando le preguntamos a la inteligencia artificial, y esto es un software que se llama Umata, que tú le alimentas con los PDFs y estudios que desees, y luego le preguntas, para evitar la fatiga de estar leyendo tanto artículo, le preguntamos si efectivamente existe una influencia de la inervación vagal o de la hipertonía vagal en la fibrilación auricular. Y la inteligencia artificial nos respondió, por supuesto, humano, esas preguntas no deberían haber. Y cuando fuimos a investigar la bibliografía que nos daba la inteligencia artificial, sí que tenemos estudios clínicos diciendo que si yo comparo solo aislamiento, el simple aislamiento de las pulmonares, o el simple denervación vagal versus aislamiento más denervación vagal, los mejores resultados en la ablación de FA van hacia la combinación de las dos técnicas. Y cuando metemos eso en un metaanálisis, también los 4 estudios sumados nos daban casi 800 pacientes, nos demostró exactamente lo mismo. Es mejor denervar el vago asociado al aislamiento de las pulmonares. Todo esto ya lo sabíamos, todo esto lo aplicamos con las técnicas del doctor Pachón, y el análisis a largo plazo se puede dar no solo con métodos invasivos, sino también con variabilidad de la frecuencia cardíaca. En conclusión, es mejor denervar el vago asociado a las venas pulmonares. Eso ya visto en varios estudios. Eso se hizo inicialmente con radiofrecuencia. También lo demostramos en algunos estudios y empezamos a aplicar técnicas mixtas. Esta es una publicación que hicimos en la ICC y luego demostramos esto llamándole a la técnica crioneuroablación. Era fácilmente demostrable que el catéter de 28 milímetros del criobalón denervaba por contacto directo encima de los potenciales fraccionados del electrograma, o sea, los ganglios del parasimpático. Y fíjense cómo se veía pausas que dejaban de existir, y también en los métodos no invasivos con variabilidad de frecuencia cardíaca había un cambio absoluto. En el Poincaré de Lorentz y en la variabilidad de frecuencia cardíaca se lo veía muy evidente. Pasábamos de esto a esto. Eso demostramos y concluimos que sí era posible denervar con catéter de 28 milímetros, demostrado objetivamente con neuroestimulación vagal, con test de atropina y seguimiento de variabilidad de frecuencia con Holter. Muchas publicaciones en torno, vena por vena, y voy a pasar esto rápido porque es una técnica que ya está demostrada. Y luego nosotros nos preguntamos si esa misma localización, lo mismo que se demostró con el criobalón, se puede hacer también con la PFA. Es una buena pregunta, porque teóricamente es un plus. Si inició con radiofrecuencia, se demostró que se puede con crio, tal vez con PFA sea algo bueno. Pero ahí viene un concepto que es un poco diferente, y es el concepto de transmuralidad. Lo que teóricamente es mejor para evitar lesiones del esófago, evitar lesiones vasculares o evitar lesiones de nervios adyacentes, tal vez nos juega en contra. Eso sería lo teórico. Vamos a ver qué sucede en la práctica. Nosotros hacemos mapeo electroanatómico, estos son ya nuestros pacientes iniciales, y desde el paciente número 1 ingresamos en la investigación. El mapeo electroanatómico nos sirve para dos cosas. Uno, para ver qué tan bien rotamos, ya van a ver el día de mañana en la técnica, el catéter de PFA
pero también los amarillos, los puntos amarillos son potenciales de fraccionamiento visto en el mapeo de Carto. Y ahí sabemos que están los ganglios. Vemos directamente el contacto que puede hacer el catéter con los ganglios y luego demostramos objetivamente con el catéter de neuroestimulación vagal para ver que estas pausas, por ejemplo de este paciente inicialmente, terminen siendo no solo el aislamiento típico de las venas pulmonares, sino también de nervación vagal. Estas son las proyecciones de cómo hacemos las dos formas, oliva y paraguas o flor, y terminamos aplicando, fíjense, cuando uno aplica la PFA ya ve una reacción vagal. De hecho la casa dice que se debe hacer atropina para evitar la asistolia y que se nos infarte el anestesiólogo. Efectivamente es porque topamos el vago. A nadie le queda duda, pero al topar el vago, ¿será que lesionamos irreversiblemente? Esa es la investigación que queremos plantear. El aislamiento de las venas pulmonares se demuestra, es demostrado, ya no es ninguna ciencia, pero sí nosotros estamos intentando demostrar que post-aplicación también se denerva. Agudamente tenemos resultados de que 100% de los pacientes tienen denervación parcial por lo menos, no la absoluta como tenemos con el calor y el frío, pero por lo menos parcial aguda 100%. Ahora en el seguimiento es justamente la interrogante. ¿Será que esto es sostenible en el tiempo? Quiero ver otra técnica antes de seguir con eso, que es el aislamiento de la pared posterior. También a veces es necesario. Fíjense, esto es lo que conocemos, las conexiones típicas de las venas pulmonares, el catéter, cómo hace ablación. Fíjense cómo queda al final, y oh sorpresa, quedó un istmo potencialmente arritmogénico en el centro. Puede hacer un flúter atípico allí. Yo no sé, alguno de los electrofisiólogos si dejaría así, está bonito aislado las pulmonares, acabó por ahí. Pues nosotros fuimos con el catéter de PFA a eliminar ese istmo y sorprendentemente se hizo en menos de 2 minutos el aislamiento. Es perfecto para hacer eso y fíjense cómo pasamos de esto inicial a esto intermedio y a esto final. Quiere decir, el catéter sirve también para este tipo de ablaciones. La técnica pues está totalmente descrito, solo hay que hacer un overlap de por lo menos 50%, 2 aplicaciones en cada sitio, sin necesidad de rotación. Y ahora se está ensayando esto también para ablaciones convencionales. Wolf, Parkinson White, haces anómalos, son el nuevo foco de este tipo de ablaciones. Algo nacido en Ecuador, pues nos enorgullece saber que típicamente el primer mundo siempre domina las investigaciones. Hoy por hoy Latinoamérica está haciendo surgir nuevas técnicas. La denervación vagal tenemos que saber si es duradera o no. Planteamos un estudio por lo menos 80 pacientes iniciales. Tenemos todo armado como protocolo para hacer ablación y seguimiento con neuroestimulación vagal, test de atropina y variables de Holter, a ver si es que esto es sostenible en el tiempo. No solo la denervación aguda, y el seguimiento se puede comprobar con atropina. También tendremos que reescribir las tasas de éxito de la ablación de fibrilación auricular, porque probablemente tengamos una técnica enfrente que nos mejore significativamente no solo la seguridad, sino también la eficacia. Como conclusión, la técnica de PFA tiene efecto agudo en la denervación vagal, según los hallazgos iniciales. Efectos demostrables y reproducibles en nódulo sinusal se desconocen en nódulo AB. Requerimos información de esto a mediano y largo plazo, y la transmuralidad podría jugar un papel en contra en la denervación persistente en el tiempo. Es útil aplicar PFA en zonas extrapulmonares, pero con cuidado mucho en la técnica. Muchísimas gracias.